Fantástica y bendecida semana 34 de este 2025, deseando que sea una semana de éxito, una semana de victoria en todos sus planes, sus metas, sus citas médicas, exámenes, viajes, en fin, que todo le salga a flor de piel. Y por supuesto que también sea una semana de éxito, una semana de victoria en ese sueño que tenemos todos, ¿no? En ese sueño colectivo, como lo es la transformación de nuestro país. Hoy, 18 de agosto, se están cumpliendo 1107 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista perteneciente al pueblo colombiano. El primer gobierno que le ha dado vida a la Constitución de 1991, y les decimos bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C, y les damos las gracias totales, eternas e infinitas a todos ustedes. Bueno, hoy tengo para comenzar esta semana, para comenzar este video, pues tenemos entrantes. Y el primer entrante es este, nos vamos a la página de Radio Nacional de Colombia. Colombia ha solicitado formalmente la extradición de Carlos Ramón González desde Nicaragua. Gustavo Petro confirmó la solicitud a través de sus redes sociales, donde compartió el documento oficial enviado por la Cancillería al gobierno de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega. Y aquí vemos, este es el documento que ha posteado Gustavo Petro. La Embajada de Colombia saluda muy atentamente al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua con ocasión de hacer entrega de nota de solicitud de extradición. Acá dice: la Embajada de Colombia en Nicaragua hace entrega de nota urgente y prioritario con solicitud de extradición del ciudadano colombiano Carlos Ramón González Merchán, quien se encuentra residiendo en Nicaragua y es solicitado por la justicia colombiana para comparecer en proceso judicial, como se explica en los documentos adjuntos a esta nota. Rogamos dar trámite en la brevedad del tiempo a esta nota. La Embajada de Colombia se vale de la oportunidad para reiterar nuestros agradecimientos al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores por las gestiones adelantadas y su excelente disposición. Ese fue el documento que compartió Gustavo Petro a través de sus redes sociales. Aquí vemos, continuamos en la página. González tiene una orden de captura vigente desde el 3 de julio por su presunta participación en el desvío de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión, Riesgos y Desastre, convirtiéndose en uno de los principales señalados en este escándalo. Contexto: el director del DAPRE es señalado de graves delitos contra la administración pública y, según las investigaciones de la Fiscalía, habría salido del país en medio de las investigaciones que cursan en su contra por el escándalo de corrupción. El caso involucra presuntos desvíos de recursos públicos destinados a la gestión del riesgo de desastres, en el que González habría jugado un papel protagónico. El gobierno colombiano ha iniciado formalmente el proceso de extradición contra Carlos Ramón González Merchán, exdirector del DAPRE, aunque el éxito de esta gestión dependerá de la voluntad del gobierno de Nicaragua, país que no siempre ha colaborado con este tipo de solicitudes. Eso es lo que ha publicado la página de Radio Nacional de Colombia, lo que publicó el presidente Gustavo Petro. Entonces, quedamos atentos a ver cuál es la respuesta de Nicaragua. Esperamos que, como lo dice este medio, Radio Nacional de Colombia, que no siempre ha tenido la voluntad, esperamos que en este momento sí la tenga, porque queremos que este personaje llegue a Colombia y responda ante la justicia por los graves delitos que se le está acusando. Eso lo queremos y lo decimos y lo dejamos claro. Bueno, ese es el primer entrante. Y como segundo entrante tenemos unas palabras del condenado. El condenado sigue haciendo política, el condenado sigue manejando el partido político, el condenado sigue haciendo lo que se le da la gana allá desde la casa. Entonces no parece que estuviera en ningún momento cumpliendo una condena. Antes, por el contrario, se le ha terminado dando más visibilidad a todo lo que hace, a todo lo que manda y postea desde por allá, desde Río Negro, donde está metido. Increíble. Y lo último fue esto, que Gustavo Petro tuvo que salir a responder. El magnicidio de Miguel Uribe Turbay fue instigado por un mínimo de 40 mensajes del alto gobierno que se convertían en invitaciones por lo menos implícitas para que la delincuencia procediera como procedió contra nuestro mártir.
No vamos a dejar más. Esas palabras publicadas por el Pasquín, pues como lo digo, tuvo una respuesta. El atentado a Miguel Uribe no fue por razones políticas, respondió Gustavo Petro, y es este. Deje de sembrar odio, Uribe. Su deber es como condenado no sembrar más rupturas de convivencia. Usted llamó al actual presidente de Colombia terrorista y sicario, y sus amigotes lo repiten en los Estados Unidos en verdadera actitud de sedición. Yo le respondí protegiéndolo a usted y a su familia. Defender posiciones y decir la verdad no es oprobio. No trate de silenciarme, ya lo intentó por décadas. Ni al representante Triana ni al senador Uribe Turbay le atentaron por razones políticas. Diga la verdad. Reconcíliese consigo mismo y con Colombia. Acoja la política del amor y deseche el odio. Eso le hace mal. Y también reaccionó Gustavo Petro a esa noticia que ha pasado desapercibida. Nosotros la analizamos en un video anterior y es esta, para que lo sepan, pues los hermanos Francisco y Jaime Angulo Osorio confesaron ante la JEP haber financiado las masacres paramilitares de La Granja en 1996 y el Aro de 1997 en Ituango, Antioquia. Sus testimonios revelan presuntos vínculos de altos funcionarios de la gobernación de Álvaro Uribe en Antioquia con paramilitares. Eso es lo importante. Eso es. Entonces crean las cortinas de humo, ¿no? Aunque es publicado por uno de esos medios también, que el Espectador ya sabemos también muchas veces cómo actúa, como un Pasquín más, pero calladitos, lo de siempre, calladitos. Entonces crean esa cortina, esos mensajes, siguiendo generando odio, que así ganan elecciones y se ha visto en otros países. Ese mensaje de odio termina por lograr su objetivo para esa gente, que es ganar elecciones. Eso es así, no es que seamos extremistas ni nada, no. Lo hemos visto en muchas partes del mundo. Tengámoslo claro. Esa derecha y este personaje, el condenado Álvaro Uribe, obviamente va a seguir por esa línea. Obviamente va a seguir por esa línea. Entonces, ahí está la respuesta que le da Gustavo Petro al video que envía, pero la respuesta a esa noticia es esta. La triste historia del paramilitarismo antioqueño que inundó al país. Simplemente articularon las masacres para, por medio del terror, tener un pueblo obediente ante los envíos de polvo blanco. De eso construyeron un proyecto político para impedir que se aplicara la Constitución de 1991. Objetivo único: tener un pueblo rebaño, hundiéndolo en la sangre para traquetear. ¿Qué tal si respiramos aire limpio y volvemos a los principios de la espada de Bolívar? Eso es lo que postea, cita, haga portal cambio, pero la noticia, como lo vimos en videos anteriores, la noticia la publicó fue El Espectador. El Espectador. Bueno, esa era el otro entrante, las dos respuestas que da Gustavo Petro a Álvaro Uribe, directamente a una, indirectamente en la otra, en la investigación que ha publicado El Espectador y que varios medios pues han hecho réplica de ella. Bueno, siguiente y último entrante. Y aquí no quiero pecar de ilusionista, no quiero pecar de optimista, no quiero pecar ni de pronto tampoco que se malinterprete lo que digo, ¿no? Simplemente lo he dicho, estamos pendientes de la decisión del senador Iván Cepeda. Ayer hubo un movimiento grande, muchas voces se han sumado a que el senador Iván Cepeda también enriquezca ese tarjetón electoral para la consulta del pacto histórico. Muchas personas también he visto comentarios que me dicen, no, es que el senador Iván Cepeda es necesario en el Congreso. Respetable, por supuesto, su opinión. Por supuesto, y aquí no se trata de venir a imponer, como lo hemos dicho. Si el senador Iván Cepeda, obviamente, yo ya lo he dicho, mi voto sería por él, pero tenemos que darle visibilidad también a los otros candidatos, ¿no? Eso es así. Pero repito, estamos entonces pendientes de la decisión que tome el senador Iván Cepeda, por supuesto, primero que todo su salud,
como lo ha manifestado. Ayer entonces vimos en el video cómo había reaccionado al mensaje de las madres de los falsos positivos, ese mensaje que envió este senador Iván Cepeda. Contamos con usted, es hora de asumir este reto, usted debe ser el próximo presidente de Colombia. Eso lo vimos ayer, reacciona Iván Cepeda. Agradezco de manera especial esta solicitud que me hacen las madres víctimas de los falsos positivos. Su voz para mí es fundamental, consideraré seriamente su llamado a la hora de tomar mi decisión definitiva. Listo. Pero si ustedes ven acá arriba, Gustavo Petro ha reposteado ese mensaje. Y aquí es donde decimos, nosotros no estamos diciendo que es que Petro ya le dijo, pues esa es la candidatura o tal. Nadie está diciendo eso. Se puede tomar este repost como que también se une a ese movimiento para que enriquezca ese tarjetón electoral al lado de esos grandes candidatos también y candidatas, por supuesto, que lo componen, ¿no? Bueno, grandes unos, porque hay otros. Bueno. Pero podemos tomar ese post como un guiño a esa posible, esperada, deseada por todos o por una gran parte del movimiento progresista del senador Iván Cepeda. Ustedes tendrán su opinión, nosotros tendremos la nuestra y pues la nuestra ya la manifestamos, ¿no? Llama la atención, llama mucho la atención el reposteo de Gustavo Petro a ese post que envían las madres de los falsos positivos y a la respuesta del senador Iván Cepeda. Ahí lo dejamos. Nadie está diciendo, no, es que Petro ya dijo que el senador Iván Cepeda. No lo hemos dicho. En ningún momento lo hemos dicho. Que muchas personas también tengan la opinión de que el senador Iván Cepeda debe continuar en el Senado. Respetable, claro. Es que de eso es que se trata. De eso es que se trata. Otros dirán, no, que excelente, como a mí me parece también. Listo. No es para rivalidades ni nada. Simplemente en todo esto, porque estaba muy pendiente. Ayer varias veces entré a la cuenta del senador a ver si de pronto de domingo se veía ese video allá en su casa anunciando que había dicho que sí o que no. Eso también, que había decidido si sí o no estar o ser parte de esas precandidaturas. Así que seguiremos muy atentos y comenzamos entonces con el tema principal, por supuesto, que tenemos preparado para ustedes el día de hoy. Ayer, ese gran medio, Casa Macondo, ha publicado una investigación sobre ese magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ibáñez, quien tiene bloqueada la reforma pensional. Oiga, que resulta que tiene por allá es que un hijo extramatrimonial que no quiere reconocer a pesar de que una prueba de ADN confirma que es de él. Joder, nada. Hágame el bendito favor, la gente de bien. Un hijo negado y un expediente desaparecido. No lo puedo creer. Es que... Interrogan a Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional. El caso trasciende la esfera personal, pues involucra un hecho criminal que la Fiscalía decidió ignorar. Fijamos sorpresa. Al final de este relato, el magistrado más importante de la nación dicta un veredicto contra sí mismo. Por Juan Pablo Barrientos, José Alejandro Castaño, la ilustración de Leo Parra. Repetimos, de este gran portal Casa Macondo. El 11 de octubre del 2021, un hombre le solicitó al juzgado sexto de familia de Ibagué la copia de un expediente en el que ese despacho había obligado a su padre biológico a otorgarle la paternidad. Era una solicitud rutinaria sobre una sentencia de hacía 17 años y no podía suponer dificultad ni tardanza,
Pero los encargados de encontrar el carpatacio de hojas con el relato de la reclamación y del hijo y el fallo a su favor no lo hallaron en los gabinetes del juzgado, ni en el archivo central de la administración de la rama judicial de Ibagué. Era como si una mano de mago lo hubiera desaparecido. El vencido en ese fallo por paternidad, decretado el 18 de mayo del 2004, es Jorge Enrique Ibáñez Nájar, presidente de la Corte Constitucional, el máximo tribunal judicial de la nación. Después de 9 meses de pesquisas, la jueza Paula Andrea Zuluaga Giraldo abortó la búsqueda del expediente y ordenó reconstruirlo desde la primera página. Sin embargo, decidió hacerlo sin el padre, al que dispensó de toda comparecencia testimonial en una suerte de versión jurídica de partenogénesis. Esa casualidad de algunas especies animales y vegetales que pueden desarrollarse sin contribución masculina. En la audiencia de reconstrucción del expediente celebrada el 28 de septiembre del año 2023, el hijo de Ibáñez Nájar explicó por qué solo hasta entonces, 17 años después de obtener el reconocimiento de paternidad, había decidido tramitar el cambio de su primer apellido por el del magistrado, lo que propició la búsqueda del cataparcio de hojas y el descubrimiento de su desaparición. Según el demandante, el padre le había ofrecido estudios en Bogotá a cambio de que no usara su apellido. Ese acuerdo a la sombra se mantuvo por 19 años. El hijo del hoy magistrado nació el 12 de mayo de 1982, el mismo año en que el padre se graduó de abogado en la Pontificia Universidad Javeriana y comenzó a trabajar en el Banco de la República, donde fue asesor jurídico, subdirector de Derecho Privado y Económico y director jurídico hasta 1994. Ibáñez Nájar era militante de las Juventudes Conservadoras, movimiento por el que había sido elegido concejal de Tunja en 1978 con apenas 18 años. La madre del demandante siempre fue manipulada por el demandado para que no lo demandara, dada su condición de hombre público y conocido, y evitar igualmente que su hogar se destruyera por encontrarse casado. Concluyó el juez José Fernando Osorio Cifuentes el 18 de mayo de 2004. En la sentencia que declaró a Ibáñez Nájar padre extramatrimonial del demandante, su parentesco puede suponerse en las imágenes de ambos, con textura mediana, rostro alargado, frente ancha, ojos oscuros, nariz de punta redonda y fosas nasales simétricas de ancho medio y forma ovalada, sin aletas prominentes. El labio superior más delgado que el inferior, con las comisuras ligeramente descendentes. En el libro radicador del juzgado se lee que la demanda fue interpuesta el 15 de mayo de 2002, 3 días después de que el joven cumpliera 20 años. Ibáñez Nájar no contestó la demanda, así que unos meses después, el 18 de noviembre de 2002, el juez citó audiencia de conciliación, pero no tuvo éxito. El padre insistía en que aquel no era hijo suyo, por más que se le pareciera y estuviera demostrada la relación extraconyugal con la madre. El juzgado decretó pruebas documentales y testimoniales de ambas partes y un análisis de ADN en el laboratorio Yunis Turbay en Bogotá. El demandado, sin embargo, se negó a hacerse la prueba. El 14 de marzo volvieron a insistir y finalmente el 1 de abril del 2003 acudió a la cita. El resultado fue que Ibáñez Nájar era el padre, con una certeza que superaba el 99.99%. El que en esos días se desempeñaba como profesor universitario, consultor jurídico y director del Instituto de Investigaciones Sociojurídicas en Bogotá, no objetó el informe. En la sentencia, además de concederle el vínculo de paternidad al demandante, lo condenaron a pagar los honorarios del abogado de su hijo. La narración pormenorizada del proceso, que incluía el relato de la madre manipulada y el interrogatorio de Ibáñez en el juicio, fue la que desapareció de los estantes del Juzgado Sexto de Familia de Ibagué y del récord virtual donde se archivan los expedientes con una pretensión de inviolabilidad. Lo único que se salvó fue una copia de la sentencia enviada a la notaría de Tunja, donde había sido registrado el bebé no reconocido,
con un apellido diferente al de su progenitor. La mano de mago que desapareció el cartaparcio de hojas no hurgó en los archivos de la escribanía. El 5 de diciembre del 2022, el juzgado interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía por la pérdida de ese expediente. La Corte Suprema de Justicia dice que la pérdida de un expediente es una anomalía inaceptable en el funcionamiento de la justicia que vulnera gravemente los derechos fundamentales de acceso a la justicia y al debido proceso. Ojo, ¿no? Eso dice la Corte. Esta situación no puede ser tolerada como una simple eventualidad administrativa, pues representa un obstáculo directo para la resolución de los conflictos y exige de las autoridades judiciales una respuesta inmediata y efectiva. Sin embargo, las indagaciones por la pérdida del expediente no avanzaron. ¡Ojo! 11 meses después de la denuncia penal interpuesta por el juzgado, el 1 de noviembre de 2023, la fiscal Marta Liliana Mendoza Hernández archivó el caso y argumentó que no existe información suficiente que nos permita estructurar una hipótesis investigativa con posibilidades de obtener elementos materiales probatorios conducentes a la identificación del responsable del ilícito. La fiscal cerró su defensa del archivo alegando que no tiene ningún sentido insistir con el desgaste de la Administración de Justicia, cuando desde ya puede asegurarse que los resultados de la actividad investigativa no van a arrojar ningún resultado en las tareas que se dispusieran. El mago, quien haya sido, sonrió aliviado, aunque quizá no del todo. Un hilo del entramado de ocultamiento de aquel proceso siguió expuesto. Ibáñez no contaba con que 19 años después su hijo iba a reclamar finalmente su apellido. Pese a que la copia de la sentencia en la notaría no incluye los pormenores de la manipulación de Jorge Enrique Ibáñez Nájar contra la madre, el resultado es este relato periodístico. Media vida después de aquel juicio por paternidad, el presidente de la Corte Constitucional parece haber dictado un veredicto contra sí mismo. Lo hizo en una de sus decisiones jurisprudenciales, aquellas que establecen criterios interpretativos y preceptos rectores. Fue el 18 de abril en la sentencia T-127 del 2024. Aquí estamos abriendo este link. A ver, Derecho fundamental a la igualdad y a la no discriminación de sentimiento, tutela con sede de revisión, improcedencia, niños y niñas como sujetos de especial derechos fundamentales, gestación, expediente. Bueno, magistrado ponente, el presente caso, sentencia, antecedentes, hechos probados, en fin. Bueno, sigamos. El derecho fundamental a la identidad de los hijos no reconocidos exige que el Estado garantice mediante procedimientos ágiles y efectivos el reconocimiento de su filiación paterna, asegurando su dignidad y el acceso a los derechos derivados de su vínculo familiar. Magistrado Ibáñez Nájar se defiende y acusa. Casa Macondo entrevistó a Jorge Enrique Ibáñez Nájar, quien respondió un cuestionario de preguntas con diligencia y sorpresa, incluso con desconcierto. El magistrado más importante del país dice que solo supo de la existencia de su hijo en el 2000, durante su campaña para la Corte Constitucional. Tiempo después, el 15 de mayo de 2002, el hijo no reconocido, entonces de 20 años, demandó la paternidad y la obtuvo. Escuchemos este audio. 18, 19 años. Y yo en esa época, poco novias, pocas cosas, no me interesaba. Pero volvió a aparecer la mamá de este muchacho en el año 2000, para decirme, 2000 ya, a propósito de cuando yo me presenté para la Corte Constitucional. Entonces también aparecí visible, no sé qué. O sea, apareció 20 años después, para decirme que yo tenía que responderle por su hijo. Y yo le dije, ¿cuál hijo? ¿Dónde? ¿Cuándo yo tuve alguna relación con usted? Entonces, el hecho es pues, que pronto apareció una demanda que presentaron en Ibagué. Ese proceso se tramitó en Ibagué. Yo vivía hace mucho y soy de Tunja. Y esas personas son de Tunja, donde yo las había conocido. Pero se habían trasladado seguramente en alguna época para Ibagué. Allá me demandaron de Ibagué. Lo que hice fue poner un abogado allá, porque ni siquiera yo tenía tiempo para poder manejar ese proceso allá, en el año 2000, 2001 creo.
No me acuerdo de qué fecha es, pero es más o menos de esa época. Y la abogada, yo le conté a la abogada, mire, esto que le estoy contando. Y entonces me dijo, doctor Ibáñez, usted aquí la única prueba que asiente para esta cosa es hacerse una prueba de ADN. Si esa prueba de ADN dice que usted nada tiene que ver, pues nada tiene que ver y punto, sale del proceso. Si esa prueba dice que sí tiene que ver, pues asuman la responsabilidad porque no tiene nada más que hacer. Entonces yo, bueno, pues haga esa defensa y diga que es así y yo me hago la prueba donde sea. Y me hice la prueba. Ahí tuve inclusive noticia de que esta señora se hizo pasar por juez para pedirle a al juez del conocimiento que hiciera ordenar esa prueba. Se hacía pasar como juez laboral y no era nada. Bueno, cualquier cosa es. El hecho es que finalmente, sea porque se intervino o no se intervino adecuadamente, porque manipular, el hecho es que la prueba salió positiva. ¿Y qué ordenó el juzgado? Reconocer reconocer la paternidad. Y eso fue lo que se hizo. Y yo ni siquiera peleé la decisión. Se reconoce la paternidad y punto. Y se reconoce la paternidad. Y este niño simplemente vino y me dijo, mire, yo soy fulano de tal. Yo no soy el que estoy interesado en la paternidad porque el que estaba interesado era en el esposo de la señora a la que ella le había achacado que era su padre, pero le garantizo que durante estos 20 años me dijeron que probablemente yo era hijo de Pedro, de Juan, de Jacinto, de José, de no sé quién, con la que lastimosamente mi mamá tenía distinta relación. Y entonces lo siento mucho que la prueba le haya salido positiva, pero quiere decir que usted es mi papá. Entonces yo necesito que me ayude. Y listo, esa es la decisión judicial, yo la respeto, entonces simplemente sepa usted que yo, y le conté, mire, esto fue lo que pasó, yo no tengo ninguna relación con su señora madre, la respeto, salvo que me aceptó una invitación en tal fecha, y ni más, y yo jamás volví por Tunja, inclusive, no por eso, sino por otra, que me tenía que quedarme estudiando en Bogotá, pero igualmente, no, nos conversamos, usted nada tiene que ver con el asunto, y aquí hay una decisión judicial que yo tengo que respetar. Y a partir de ahí, hicimos una buena amistad con él, una buena relación. Yo terminé ayudándolo en todos sus estudios que lo terminó haciendo. Él es un ingeniero mecánico de la Universidad Nacional y después terminó haciendo su especialización, haciendo una maestría y por supuesto hizo una pasantía primero en una empresa que lo llevaron a Alemania. Yo le costé todo lo que fue necesario porque hiciera todo y después dijo que ya solo va a estar claro, lo que necesite, todo lo que usted ve. No tiene ninguna responsabilidad, yo tengo que ayudar. Y lo ayudé. Y ya después me dijo, yo sigo aquí para adelante, no se preocupe, yo lo entiendo. Y otra cosa que le cuento es que yo tenía un matrimonio con 2 hijos, la señora volvió a intervenir y por supuesto destruyó mi matrimonio porque me echaron de mi casa, que porque yo no había dicho semejantes cosas, porque no decía que tal cosa. Le expliqué y por supuesto no se reformuló ese hogar, sino que se destruyó. Y a partir de eso el mismo muchacho me diría, Jorge Enrique, me diría, lo siento mucho, lo único que le voy a prometer es que jamás mi mamá se va a meter en esta relación. Le agradezco mucho que usted ha sido tan decente conmigo. Le agradezco. También yo he sido muy decente con mi padrastro, con el que estaba, con el que creí que era mi padre. Entonces yo miraré si efectivamente utilizo o no el apellido cumpliendo la sentencia judicial. No, miro a ver qué hago. Pero muchas gracias por todo. Y hemos tenido esa buena relación, por ejemplo. Y hace días, se radicó finalmente en España, donde creo que está, nos conversamos, nos escribimos, de vez en cuando me manda un mensaje, yo le mando un mensaje, etcétera, etcétera. Y estos son todos los antecedentes. Por esa razón, lejos de mí estar interesado en ir ¿cómo se llama? A ocultar o cualquier tipo de cosas, porque no lo he hecho jamás. Maestra, unas preguntas para ver si entendí bien lo que me acaba de contar. Usted dice que usted se enteró que tenía un hijo con la señora más o menos en el año 2000, 2001, ¿fue cuando usted por primera vez se enteró? Sí, claro, pues en algún momento, no, un poquito antes, unos días antes, digo, cuando yo estuve candidato a la Corte Constitucional como en el 2000. Ah, usted ya había sido candidato antes. Yo fui candidato a la Corte Constitucional en el 2000. Y entonces seguramente ella dijo, aquí está Iván, Jorge Enrique, voy a decirle que tengo un... Y entonces ahí fue cuando yo me enteré, ahí en ese momento, ¿cierto? Entonces ahí me entero y yo obviamente le dijo, pues, yo no tengo nada que ver con usted, por una parte, por la otra, simplemente después me demandaron y yo atendí la demanda.
Y vuelvo a repetirle, ahí yo contesté la demanda, me sometí a la prueba de ADN, la prueba salió positiva, yo no sé si, vuelvo a repetirle, jamás verifiqué si se había manipulado la prueba o no se había manipulado, salió positiva. La abogada que me dijo cuando me atendió el asunto, ya Dani Bagué, que me la recomendaron, fue, mire, aquí la prueba es esta, si usted es positivo, nada tiene que hacer, si es negativo, simplemente lo excluyen del expediente y punto. Listo, yo me someto a eso con la creencia absoluta de que a su turno yo tenía. Bueno. En una primera conversación, Ibáñez Nájar dijo que había aceptado los resultados de la prueba de ADN que demostraron su paternidad, pero en una segunda conversación cambió su versión. Dijo que le solicitó a su abogada que verificara la autenticidad de la prueba de ADN, que apelara a la decisión o que solicitara la nulidad del proceso porque era probable que la prueba de ADN fuera falsa. Según el magistrado, su abogada abonó el seguimiento del proceso y se quedó con la información de que el recurso y la solicitud de nulidad entraron al despacho y nunca supo qué pasó. Ibáñez Nájar sostiene que esta investigación de Casa Macondo recién le advierte de la desaparición del expediente del proceso en que la justicia lo declaró padre biológico del hijo negado. Ahora me entero, pero me da una pista para investigar quién estaba interesado en que no se tramitara ni la apelación ni la nulidad. No obstante la sentencia en su contra, Ibáñez Nájar dice que terminó por reconocer al joven, pero insiste que no es su hijo, que no se parece a él, y más grave aún, dice que la prueba genética pudo ser manipulada. Magistrado, pero usted conoce a Jorge Enrique personalmente. Claro, pues claro, yo le dije que iba a conversar con él muchas Sí, veces. pero no se parece en nada a usted. ¿Usted no cree que se parece un poquito a usted o usted cree que no, No, de verdad no es hijo suyo? no, nada. Él dice que se parece a mí, pero no. Usted mira, yo no tengo fotos de él, lastimosamente, no lo tengo. Ibáñez Nájar asegura que la mujer madre del hijo reconocido era unos 13 años mayor que él. Sin embargo, Casa Macondo constató que solo era mayor 6 años. Ella nació en 1954 y él en 1960. Quedó embarazada en 1981 cuando él tenía 21 y ella 27. El magistrado desdice los hechos narrados en la sentencia. Afirma que nunca le negó a su hijo el derecho a llevar su apellido y cuenta que el muchacho le ofreció disculpas por la demanda que había presentado su madre y lamentó que el resultado de la prueba fuera positivo, pero la demanda de impugnación de paternidad no fue interpuesta por la madre, sino por el hijo. El magistrado asegura que el joven le solicitó ayuda para estudiar en Bogotá sin ninguna condición y mucho menos a cambio de no usar su apellido. Ibáñez Nájar dice que siempre lo ha apoyado. Respecto a la desaparición del expediente, Ibáñez Nájar se muestra sorprendido. Dice que no tiene conocimiento de ese incidente y que la jueza Ibagué debió vincularlo al proceso de reconstrucción. Y porque es que no solo, sí, magistrado, porque no solo desapareció el expediente físico, sino también la versión virtual, los archivos digitales del sistema web siglo XXI, es lo que dice el juzgado ante la fiscal, le dice la fiscalía. No solo fue el expediente físico, sino también en el portal Justicia Web siglo XXI. Perdón, que no sé cuándo subirán esa información, si es que la subieron al portal, cuándo se creó el portal. No, siglo XXI. No sé, pero sí montan pues muchos expedientes. Yo he encontrado ahí expedientes de los 90 hasta los 80, he encontrado expedientes ahí, porque eso pues van montando todo. Pero porque los montan recientemente, no porque en esa época yo pues obviamente estaba trabajando en actividad judicial. Fíjense, en internet tenemos solamente, internet solamente empezamos a tener a partir de 1994. ¿Cierto? Claro. 1994. Ahora, Internet para efectos de celulares, que son apenas telefonía móvil celular, es voz. Datos, empezamos a tenerlo a partir de 1999, 97, 98, 99. Y ya empezar a procesar esa información, inclusive digitalizar la información de los expedientes, eso empezamos a hacerlo a partir de la ley estatutaria, a partir de, si se ordena en la ley estatutaria, que es la ley 270 de 96, pero ya con las herramientas tecnológicas para eso, se suben expedientes que se van subiendo sobre la marcha, procesos que van en curso,
y a su turno después seguramente se van subiendo procesos viejos. Pero ahí para allá sí no sabría decirle quién tenga a su cargo digitalizar los expedientes y si los digitalizaron, porque se perdió también esa evidencia digital sí existió, no tengo eso sí, perdóneme, no tenía cómo responderle a eso, porque no tengo la minoría. Es que ni siquiera sabía que se había perdido el expediente. Ahora Claro. pues, creí que se había perdido hace poco. Yo dije, denme el dato, Juan Pablo, eso yo le sigo la pista. Sí. Pero es que me está contando que se perdió por allá en el 2004. No se sabe cuándo se perdió. No dice cuándo se perdió. ¿Cuándo se va? Sí. Exactamente. Sí, no, No lo sé. magistrado, una última pregunta. Y usted ya me respondió pues como ahorita un poco sobre eso, pero como el juzgado ordenó la reconstrucción del expediente, pero pues no lo vinculó usted, que es la contraparte en la demanda por paternidad. Y ahí usted obviamente sabe más que yo. Me imagino que cuando hay una reconstrucción, congregan a las dos partes. Para mí, Sí, claro. porque no lo hizo porque no lo hizo la jueza. Ahora que tengo la noticia que usted me está diciendo, jamás me investigaron y nadie me dijo nada. Yo ahorita, cuando este muchacho me llama, le dije que usted ha puesto un mensaje, yo digo, ¿cómo así que se perdió el expediente? Más que se perdió el expediente, que se perdió el proceso. ¿De qué me están hablando? ¿De qué usted me está hablando? Le dije. Entonces él me dijo, cuando yo le preguntó eso, me dijo, no, yo lo único que pido es lo único que le digo es que esto, o sea, se vuelve público, yo no quiero que se vuelva público. Dije, pero dígame de qué se trata, es que no tengo la menor idea qué es lo que le están preguntando a usted. Y si a mí me llaman, yo no tengo ningún problema en informar porque yo sí no tengo nada que ocultar. Y por eso que estamos hablando usted y yo, papá. Ya. Bueno, magistrado, no, mire, muchísimas gracias, casi una hora. Y usted tan ocupado. Muchas gracias por atender mi llamada. Pero eso es un asunto importante, eso es un asunto importante con todo lo que afecta a mi situación privada, mi situación particular y todo. Y usted hace una investigación seria. Bueno, en su más reciente aparición en público durante el Congreso Empresarial de la Asociación Nacional de Industriales, Jorge Enrique Ibáñez Nájar fue ovacionado por los asistentes, que se levantaron de sus asientos para aplaudirlo. Él es, además del magistrado más poderoso de la nación, el más reconocido. Sus opiniones públicas suelen ser normas en el sentido más literal. Nota editorial 1. La omisión de los nombres de la madre y del hijo de este relato es una decisión que preserva su derecho a la intimidad. Casa Macondo los contactó a ambos para escuchar sus versiones y contrastarlas con las del magistrado Ibáñez Nájar, pero hasta ahora ninguno ha respondido. Casi nada, ¿no? Muy buena esa investigación. Por supuesto, le damos los créditos a Casa Macondo. Gran investigación y queda uno. Esas son las altas cortes, ¿no? El magistrado más importante del país al que ovacionan los de la ANDI, y es el magistrado que tiene frenada la reforma pensional, ¿no? Increíble. La reacción de Gustavo Petro no se hizo esperar y fue esta: solo la justicia puede renovarse a sí misma, o el pueblo o el Congreso pueden hacerlo. El camino del Congreso lo cierran las Cortes, por tanto, una acción de renovación interna desde la democracia y el Estado de Derecho debe darse. La justicia es la justicia del Estado Social de Derecho, o cae en su contrario, la injusticia. Una acción de renovación interna desde la democracia y el Estado de Derecho debe darse. Este es el post. Y reacciona, como lo vemos, al artículo de Casa Macondo. ¿Cómo damos o cómo se debe dar esa renovación interna? Por supuesto, desde la democracia. El camino es una Asamblea Nacional Constituyente. No hay de otra. Es que ¿cómo puede ser eso? Y así es. Y así ya vemos cómo son las actuaciones por parte de esas altas cortes. Por acá dice Olmo Dalco: mientras la justicia siga siendo el prostíbulo del cartel de la toga, no hay salvación posible. Magistrados vendidos dictan sentencia al mejor postor. La Constitución es papel higiénico en sus manos. Solo una constituyente puede romper esa mafia de corbata y sastre bajo la toga. Totalmente de acuerdo con Olmo Dalco. Solo una constituyente sería el camino. Ese es el camino. Y esa es la interpretación que le damos a ese post y a ese mensaje de Gustavo Petro, ¿no?
una acción de renovación interna desde la democracia y el Estado de Derecho debe darse. Listo. Bueno, pasamos de ese artículo, de esa gran investigación a Casa Macondo, con otra investigación. Esta vez es un artículo de Daniel Coronel. Ustedes saben que no me gusta Daniel Coronel, la verdad, yo Daniel Coronel es un buen periodista, las cosas de él las cojo con pinzas, pero este artículo tiene que ver con el senador Iván Cepeda, entonces lo vamos a leer. Lo vamos a leer y es un artículo donde todo el mundo también está hablando de esto. Repetimos, es un artículo de Daniel Coronel, El Pacto del Country. El Country Club de Bogotá es uno de los más exclusivos del país. Sus salones y campos deportivos están reservados para sus socios e invitados. Estos últimos, por reglamento, no pueden repetirse más allá de 2 veces al mes. La tradición de selectividad ha alimentado una costumbre que muchos miembros relatan con orgullo. Les echan balota negra, es decir, no admiten como socios a empresarios y políticos que no tienen suficiente pedigrí. Sin embargo, esta no ha sido una historia solamente de pergaminos. Por ejemplo, en esa misma institución empezaron las diferencias entre Enrique Pardo Hash y Eduardo Puyana Rodríguez, suegro del expresidente Andrés Pastrana. Esas diferencias monetarias terminaron con el secuestro del señor Puyana, asesinado durante su cautiverio. Por ese secuestro fue condenado Pardo Hash, pariente de figuras prominentes y delincuente implicado en presiones a un testigo para voltearlo a favor del expresidente Álvaro Uribe. El pasado miércoles 14 de mayo, uno de los más elegantes comedores del country fue testigo del inicio de un plan para desacreditar y criminalizar al senador Iván Cepeda y, por supuesto, al abogado Miguel Ángel del Río. De acuerdo con una versión conocida por la Fiscalía, el llamado abogánster Diego Cadena, condenado en las últimas horas por soborno de testigos en actuación penal, citó en ese club al ex policía Manuel Castañeda, conocido con el alias del narcochofer, para persuadirlo de participar en el plan para involucrar falsamente en una operación de narcotráfico a Cepeda y a Del Río. Ya lo había publicado Gonzalo Guillén, ¿no? Lo del narcochofer y este tema. Desde luego, ni el abogánster ni el narcochofer son miembros del Country Club. Un socio los firmó para que ingresaran. Cadena le ofreció a Castañeda, quien está libre por un principio de oportunidad, conseguido por su abogado Miguel Ángel del Río, que declarara contra su defensor y contra Iván Cepeda. En contraprestación, le gestionaría protección y beneficios económicos en los Estados Unidos. Es decir, nuevamente promete prebendas a cambio de un testimonio para enlodar a quienes han sido contrapartes del expresidente Uribe. Para alardear de sus contactos con las agencias federales de los Estados Unidos, Cadena le envió al narcochofer un pantallazo de una llamada de WhatsApp en la que aparentemente habla con Cris García de A Bogotá, Julio Mena, FBI Tampa y alguien llamado Tampa MC, Dononou y Dennis Kennedy, HSI. Un acrónimo que corresponde a Homeland Security Investigations, la unidad de investigación del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos. A la reunión del country siguieron 2 encuentros en hoteles de Bogotá. Hay varias conversaciones grabadas en las que muestra que a Castañeda le estaban, prometiendo beneficios económicos y que Cadena además le decía: créame, hermano, que usted tiene el mejor apoyo que pueda tener del mundo entero cuando está del lado de esos manes. El pacto del country había avanzado por 5 semanas cuando el senador Iván Cepeda y el abogado Miguel Ángel del Río se percataron de lo que estaba pasando y publicaron un comunicado en que advertían: denunciamos intento de vincularnos falsamente al narcotráfico a través de distintas fuentes de información. Tenemos conocimiento de que en contra nuestra se está fragando una operación criminal que busca atentar contra nuestra reputación e integridad. Tan pronto la reacción de sus eventuales víctimas, el abogánster llamó al narcochofer para advertirle que en adelante debían comunicarse únicamente por la aplicación Signal, que encripta llamadas y mensajes. También le dijo que en Estados Unidos estaban tratando de revivir una investigación contra Iván Cepeda a la que sumarían esto, y que una expareja de Miguel Ángel del Río estaba en contacto con la oficina de la Espriella para entregar información en contra del representante de víctimas. En la conversación telefónica ocurrida el 25 de junio, se oyen al fondo los alegatos de conclusión de la fiscal Marlene Orjuela en el juicio contra Álvaro Uribe. Es decir, Cadena veía la audiencia mientras hablaba con Castañeda. La insistencia en el uso de Signal es llamativa, porque en las interceptaciones entre Álvaro Uribe y Diego Cadena
hay una en la que el expresidente le dice al abogánster, hombre, lo llamo por signa. Es decir, no todas las conversaciones entre ellos pudieron ser rastreadas por las autoridades. El 14 de julio publiqué los primeros indicios del plan de Diego Cadena contra Cepeda y del Río. Mientras el reporte estaba al aire en la W, el abogánster le escribió a Manuel Castañeda que iba a sacar unos audios con usted y los agentes, dice Cadena. Me envía el link, doctor, por favor, pide Castañeda. Me preocupa la reacción de los agentes. Es delicado por la asunción a la justicia. No tengo idea, hasta ahora me levanto. Manuel, si usted grabó y filtró esto, yo creo que puedes verte con ellos en problemas legales con ellos. Dígame la verdad. Por esos mismos días, Tomás Uribe Moreno empezó a llamar a Iván Cepeda determinador político del narcotráfico. Ayer sábado, después de la condena a Diego Cadena, el Partido Centro Democrático publicó un trino diciendo: señor Iván Cepeda, ¿sabía usted que en Estados Unidos los colaboradores y determinadores de narcotraficantes son condenados a cadena perpetua? Hace unos días les conté sobre unos falsos procesos contra Iván Cepeda presentados en el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, suplantando un abogado a quien le falsificaron la firma. Todo parece ser parte del mismo plan. Repetimos entonces una columna de Daniel Coronel. Daniel Coronel dice en esta columna que el 14 de julio publiqué los primeros indicios del plan de Diego Cadena contra Cepeda y del Río. Y a mí me gustan estos puntos. Dice el 14 de julio, ¿no? Gonzalo Guillén lo publicó el 25 de junio. Y aquí lo vemos. El mismo día que emitió el doctor Miguel Ángel del Río ese comunicado que habla Daniel Coronel, lo emitió el 25 de junio, aquí lo están viendo, el 25 de junio de 2025. Doctores Miguel Ángel del Río y Iván Cepeda, tengo pruebas irrefutables de que quien está orquestando ese montaje en su contra es el abogado delincuente Diego Cadena. Hace parte de una investigación extensa que publicaré lo antes posible. Son datos y hay que darlos porque yo a este caso le he hecho seguimiento. Y sobre todo, pues a Gonzalo Guillén le hago mucho seguimiento. Ustedes saben, aquí somos guillenistas. Él fue el que lo publicó el mismo día. Ahí está la prueba. Y aparte, Gonzalo Guillén sacó este artículo de la entrevista. Narcochofer revela que Diego Cadena le pidió hacerle un montaje criminal al ministro Benedetti y entregó nuevas pruebas. Eso fue el 21 de julio. Ya Gonzalo Guillén había anunciado la investigación y que iba a revelar las pruebas. El mismo día. Así que le faltó mencionar por ahí a Daniel Coronel en su columna que esa investigación y que eso ya lo había publicado y lo había divulgado el gran periodista Gonzalo Guillén, y no es la primera vez que eso ocurre. Bueno, Gonzalo Guillén, hablando de Gonzalo Guillén, habla de ese pacto del country. El impenetrable y privado Country Club de Bogotá ha tenido un giro. Ahora recibe a delincuentes del bajo mundo para hacer en sus salones montajes criminales al servicio de Uribe. Con la asistencia de Cadena, descendió hasta los bajos fondos del Nogal y otras galleras de esas. Y bueno, sí, lo vamos a decir. Es que yo a Daniel Coronel a mí, ya lo hemos manifestado acá muchas veces. Yo no lo entiendo cómo, por un lado, tiene la superaudiencia y tal, el bueno conocedor, eso hace unas transmisiones excelentes del juicio de Álvaro Uribe y tal. Y por el otro lado, respaldan a Fajardo, respaldan a esa gente que es lo mismo. Por el otro lado, respaldan a ese Ackerman, que es otro de los mismos, ¿no? Niegan la causa palestina, niegan ese genocidio que está ocurriendo en Palestina, lo niegan, y de ahí ya, con eso, tengo para tenerlo ahí al lado. Y vea lo que acabamos de mostrar, es que es así. En ese artículo debió haber dicho Gonzalo Guillén, bueno, no sé cómo manejan ellos eso. Yo por ahí leí hace mucho tiempo un post de Daniel Mendoza que le decía que a Gonzalo Guillén le pasaba lo mismo, ¿no? Porque el otro tiene más reconocimiento, no sé, bueno, sí, pero el mejor periodista de Colombia es Gonzalo Guillén. Qué pena, y no lo pienso discutir con nadie. Listo. Pero hablando entonces de este portal Cambio, me llamó la atención este post de Matador el día de ayer. Llega Álvaro García a Cambio, un nuevo impulso para la innovación editorial. Cambio Colombia, revista Cambio, se complace en anunciar la incorporación de Álvaro García Jiménez como gerente de innovación editorial. Un cargo clave en nuestra misión de generar contenidos de calidad,
establecer alianzas estratégicas que enriquezcan nuestra oferta informativa. Álvaro aporta una valiosa experiencia que se alinea perfectamente con la visión de crecimiento y transformación de nuestra publicación vía Esto es Cambio. Eso lo publica Matador, ¿no? Álvaro García. Pues, ¿esto qué quiere decir entonces? Pues se confirma, más bien, se confirma ese uribismo en la dirección de cambio. O sea que podemos suponer que obviamente van a continuar por la línea que van, pero ahora un poco más descarados, ¿no? Entonces será otro frente de ataque contra Gustavo Petro, ¿no? Porque es que viendo quién es ese Álvaro García, aquí vemos reposteando a Iván Duque. Álvaro Uribe no está solo, somos millones colombianos los que estamos convencidos de su honorabilidad y patriotismo. Eso es uno de los posts que hemos visto, porque hemos visto, espere a ver si salen aquí. A ver, aquí, esto es del 2024. Vea, el sargento Chalá. Solo les faltó invitar a Néstor Morales, Luis Carlos Vélez y Vicky Dávila para que dieran cátedra en la Universidad Militar Nueva Granada. Basta con mirar la cuenta de X del periodista Álvaro García Jiménez, el moderador, un detractor acérrimo del presidente Gustavo Petro, fiel seguidor de Milei, otro panelista. Bueno, ahí da un datico. Entonces vamos a mirar por acá. Aquí está Álvaro García Jiménez, ¿sí lo están viendo? Bueno, ese es el moderador de ese. ¿Qué más? Llega a Cambio, muestre a ver. Este post de Olmo Dalco. Ya se sabe hacia dónde va Cambio, ¿no? Directo al reciclaje. Con Álvaro García, Duque lo puso a choferear RTBC. Uribe lo mandó de embajador a Argentina y ahora es decano de la Sergio. ¡Mijo! Esto no es renovación, es el mismo clientelismo con otro logo. Periodismo no es. Futuro, menos. Y así hay muchos posts referentes a esto de Álvaro García, la nueva incorporación del portal Cambio, ¿no? Entonces, ¡ay Dios! Se confirma lo que muchos hemos dicho respecto a ese portalucho llamado Cambio. Pasamos a otra noticia, como debe ser. Turno ahora para escuchar este mensaje del primer ministro de Sudán, Kamel Idris, que se dirige a la nación colombiana. Escuchemos. Llamado realizado por el primer ministro de Colombia para poner fin al reclutamiento de mercenarios colombianos en Darfur. El mundo hispanohablante ha brindado a la humanidad contribuciones extraordinarias, desde el arte de Pablo Picasso hasta la poesía de Pablo Neruda, la narrativa de García Márquez y la literatura de Vargas Llosa. Con ese mismo espíritu de creatividad, solidaridad y compromiso con la paz, hago un llamado al pueblo colombiano y a todas las comunidades de habla hispana a que se mantengan firmes con nosotros para lograr el fin de asedio a el fácil y detener el reclutamiento y
reclutamiento y envío de mercenarios a nuestra tierra. Muchísimas gracias. Detener el mercenarismo en Colombia. Jóvenes, exsoldados, exoficiales, no se vendan. Luchar por la patria. No morir en guerras ajenas. Es la respuesta que le da Gustavo Petro y el mensaje que le envía a los jóvenes, a los exsoldados, a los exoficiales. Y dándole respuesta al primer ministro de Sudán, doctor Kamel Idris, que se dirige al pueblo y al gobierno colombiano, como lo escuchamos en español, respecto a los mercenarios y saluda la postura del presidente Gustavo Petro. Con esa noticia, con ese mensaje, llegamos así entonces a las ñapitas, al vendaje, al bonus track, al contenido de más que siempre tenemos en cada uno de nuestros videos aquí en Colombia con C, por supuesto. Y la primer ñapita que tenemos es este mensaje que envía el papá de Miguel Uribe. Dice: cuente con el legado de mi hijo para ganar las elecciones. ¿Legado? Miguel Uribe Londoño le envía ese mensaje al expresidente Uribe. ¿Legado? Legado. El legado de un hijo no lo maneja el padre. Aún no saben que salimos de la monarquía y estamos en una república. Es increíble, ¿no? Oiga, y en todo esto, pues también se han hecho virales estas imágenes, ¿no? Marta Cecilia Muriel las publica y dice: siempre hay una cámara. Vean esto. No puedo poner el audio de la musiquita. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. ¿Y qué dice don Gonzalo Guillén? Uribe Turbay ya subió felizmente al cielo con gran cubrimiento y enviados especiales de Caracol y RCN. Desde allá continúa manejando su cuenta de X. Siguiente ñapa. Oiga, cuando le pregunten cómo les está yendo con el gobierno de Gustavo Petro, pues escuchemos. A mí mucha gente me pregunta cómo te está yendo con Petro, cómo le está yendo a ustedes con Petro. Y yo con toda sinceridad he respondido: a la educación le ha ido bien. Primera vez desde que tengo 14 años de estar de rector de la institución que recibimos tantos recursos como base presupuestal. Eso es muy importante porque el recurso de un momento, de un año, impide que en los años venideros podamos nosotros continuar con esas políticas, con esas propuestas. Pero hoy lo que aquí se está haciendo presupuestal y financieramente está garantizado, y eso es importante decirlo. Y por eso le apostamos al proceso cuando el diputado Lobo nos retó y nos dijo: no, aquí no es una corte, aquí no son cortes, aquí son 10 años. Vamos. Y ojalá, señor ministro, tenemos toda la disposición. Yo le escuché a René que había un lote en Uribia. Aquí estamos presentes, vamos a construirlo entre todos. Esto es un proceso que tenemos que trabajarlo entre todos. Vamos a llegar donde tengamos que llegar. Aquí hay la disposición, aquí hay el instrumento, aquí hay la voluntad. Y tenemos... Recordamos, esas palabras se dieron en ese momento histórico donde se hizo el anuncio, Daniel Rojas Medellín, ahí lo vimos,
se hizo el anuncio de que la educación superior llega a 15 colegios de La Guajira para 1.735 estudiantes que inician su formación profesional sin salir de su territorio. Con la llegada de las universidades, a ver, esta es la que está, Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar, La Guajira, la Uni Guajira y la Universidad de Magdalena. Esto ya lo habíamos visto, este video, pero volvamos a verlo. Vean. Entonces, esas palabras que escuchamos de que cómo les está yendo con Gustavo Petro, pues, ala, excelente. Y lo que vamos a hacer es continuar con este sueño progresista. Así que esa era una de las ñapitas que teníamos. Pasamos a la siguiente, ya vamos llegando al final de este contenido. Hoy reafirmamos el compromiso con la planeación estratégica y la modernización del sector. La designación de la doctora Angélica Berbel como viceministra de Estrategia y Planeación representa una apuesta por el liderazgo renovador, la visión constitucional y la capacidad de gestión que exige este momento histórico para la seguridad y la defensa de los colombianos. Desde esta responsabilidad, la viceministra trabajará en la formulación y seguimiento de políticas públicas que fortalezcan la capacidad de anticipación del Estado, la articulación entre instituciones y la protección de los derechos de todos los ciudadanos. La experiencia acumulada en la defensa de los derechos humanos del sector público y privado, sumada a su formación, trayectoria, serán garantía de una gestión con rigor, transparencia y compromiso por la paz y por la dignidad. Ahí vemos este momento donde ya oficialmente entonces Angélica Berbel asume como viceministra de Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa. Ustedes no estaban viendo la imagen que me suele ocurrir. Mírenla, ahí está. Y aquí la vemos con el ministro Pedro Sánchez. Así que, pa'lante que estamos seguros que va a ser una gestión. Esperamos que así sea, una gran gestión y que sigan ladrando todos aquellos que están ladrando. Eso les gusta, son los recomendados. Sí, ya sabemos cómo es eso, ¿no? Como esos casos que vimos de las altas cortes, tú me eliges, yo te elijo, y entonces así piensan nombrar un nuevo magistrado, dizque de la Corte Constitucional. Esa Corte Constitucional que acabamos de ver o vimos en este contenido gracias a Macondo, cuyo presidente Ibáñez se lo tenía guardadito, ¿no? Bien guardadito. Bueno, llegamos así al final de este video. Entonces, me pego la repasadita en la cuenta de Gustavo Petro, a pesar de que allá están todavía tempranito en mi Colombia amada. A ver. Emprendimientos que caen, 1 tonelada de polvo blanco incautada en Nariño, la borrachera nacional impulsada por el paramilitarismo lleno de polvo blanco y su cultura traqueta debe terminar. La codicia es el peor enemigo de la vida. Y llegamos entonces ahora sí al final de este video, deseándoles entonces, como lo dijimos al principio del video, pues una excelente semana, una semana de victoria. Vamos a lograrlo, no pasarán, vamos a lograr ese umbral mínimo de 15 millones de votos, ya saben, Congreso decente, 55-86, alcaldías, gobernaciones, es un trabajo duro. Y seguiremos acá esperando si el senador Iván Cepeda, no quiero ser cansón, pero si el senador Iván Cepeda dice sí o no, pero que nos diga algo. Listo, nos vemos en la próxima. Abrazos ancestrales desde la distancia, como siempre, millones de gracias eternas, totales, infinitas a todos ustedes. Nos vemos en la próxima. Recuerde, suscribirse aquí al canal, es lo que nosotros pedimos. Su colaboración en ese punto, como todos los canales de esta plataforma, pues lo solicitamos. Suscribirse, compartir, ese like es tan importante para nosotros. Nos vemos en la próxima. Chao, feliz semana.